las razones trigonométricas a partir de un triángulo rectángulo. Para eso nosotros tomamos una circunferencia y voy a decir que el radio de esta circunferencia vale 1. Radio igual a 1. Como habíamos notado, el comportamiento en el eje de las X obedece a la función coseno del ángulo y en el eje de las Y obedece a la función seno del ángulo, siendo θ el ángulo. Esto pues es algo que habíamos manejado distintas ocasiones en las clases y pues que se maneja en clases de trigonometría, pues esta notación de llamar θ al ángulo. Y si nosotros notamos bien aquí, a partir de este triángulo que acabamos de dibujar, se dibuja un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo lo voy a dibujar acá. ¿Cuál es entonces ese triángulo rectángulo que acabo de dibujar un poco más grande? Va a ser este que voy a dibujar acá. Vamos a dibujar un triángulo de esta manera. Y ese triángulo tiene las siguientes características. Este ángulo lo llamamos θ. Y sabemos que, como yo estoy comparándolo con este de acá, su hipotenusa ¿cuánto vale? El radio y vale 1. Entonces, para el nuevo triángulo que yo hago, la hipotenusa va a costar 1. Decimos que el crecimiento en x, que sería esta parte, depende del coseno, entonces lo voy a llamar coseno de x. Y el crecimiento en y depende de seno, entonces lo voy a llamar seno de x. Qué pena, no es de x, aquí hay un error, es de el ángulo, ¿no? Es que no lo llamé x, sino que lo llamé θ. Entonces, tanto acá como acá es coseno de θ y seno de θ. Bien, ahora vamos a dibujar otro triángulo al lado con unas características especiales. Entonces dibujo un triángulo aquí al lado. Vamos a decir que es muy parecido, que es semejante en tamaño y forma. Y pues ese triángulo tiene un ángulo que se llama θ. Entonces ese ángulo θ siempre va a tocar dos puntos del triángulo, dos lados del triángulo. El lado más grande que toca se llama hipotenusa. Esa hipotenusa normalmente la denotamos con la letra inicial que es H. Y toca uno de los catetos. Al cateto que toca se llama adyacente. El que está como al lado, adyacente. Y el que no toca se llama opuesto. 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 Entonces, tanto el adyacente con su inicial A y el opuesto con su inicial O. Entonces, si nosotros queremos mirar los dos triángulos, voy a empezar con el negro y vamos a hacer una comparación importante. A partir del negro nos va a surgir lo siguiente. El seno de θ, ¿a qué va a ser igual? Entonces, si yo quiero darle una igualdad al seno del ángulo, el seno del ángulo, mire que el seno del ángulo es igual a este seno que aparece acá. Entonces vamos a igualarlo con este. Miren que seno de θ es igual a seno de θ. Entonces yo lo pongo aquí. Seno de θ es igual a seno de θ. Pero como estamos hablando del tema de razones trigonométricas, lo debo poner como una razón. Entonces, para que siga siendo seno de θ, ¿sobre quién lo puedo dividir? ¿Sobre coseno o sobre 1? Pues como sabemos, lógicamente sobre 1, porque cualquier expresión al dividirse por 1 da la misma expresión. Entonces seno de θ es igual a seno de θ sobre 1. Y coseno de θ va a ser igual a ¿quién? Pues al coseno de θ que estoy viendo acá, coseno de θ sobre 1. ¿Listo? La función tangente, como habíamos visto, se refiere, la tangente de un ángulo, al seno sobre el coseno de θ. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos seno sobre coseno, pues nos va a dar el valor de la tangente. Ahora vamos a mirar esas mismas funciones, pero respecto al ángulo rojo. Entonces me aparece el seno de θ, vamos a poner este con rojo por cuestiones pedagógicas. Entonces vamos a ver. Vamos a mirar ahora el rojo. ¿Quién va a ser el seno del ángulo? Pues comparándolo con el triángulo negro, el seno del ángulo es este sobre este. Pero en el triángulo rojo a ese lo llamamos opuesto. Entonces va a ser opuesto, opuesto, opuesto sobre el de acá, que en este triángulo lo llamamos hipotenusa.
hipotenusa. Entonces el seno va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es este de acá sobre este. Pero en este triángulo, este de acá lo llamamos adyacente y el de acá hipotenusa. Entonces es adyacente sobre hipotenusa. Y aquí va a ser igual en este triángulo rojo, la tangente. La tangente del ángulo es igual al seno sobre el coseno. Pero en este caso el seno es este de acá, es decir, comparándolo con el rojo sería el opuesto. Y el coseno es el que está aquí abajo, como lo pueden ver, este es el coseno que está aquí abajo, que si lo comparamos con este sería el adyacente. Entonces va a ser opuesto sobre adyacente. Perdón, opuesto sobre adyacente. ¿Listo? Entonces hay que aprender esto muy bien. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la razón trigonométrica del seno. El coseno es el adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Entonces siempre que voy a hablar de un triángulo rectángulo, respecto a sus funciones trigonométricas, yo sé que se relacionan de la siguiente manera. Seno, para hallar el seno de un ángulo, es igual al valor que tiene su cateto opuesto sobre su hipotenusa. El coseno es el valor de su cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el valor del opuesto sobre el adyacente, y esto se cumple para todo triángulo. Como esto se cumple para todo triángulo, hay una mnemotecnia muy utilizada que es SOHCAHTOA. Entonces SOHCAHTOA, voy a escribirla de azul, tiene la siguiente característica. So K TOA. Es una mnemotecnia para aprender. Entonces nosotros repetimos la palabra SOHCAHTOA y al repetir esa palabra encontramos pues las iniciales de las funciones principales trigonométricas. S de seno, C de coseno y T de tangente. Y esas iniciales me van a recordar siempre que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Asimismo, las funciones trigonométricas tienen unas funciones recíprocas. Entonces, ¿cuáles son esas funciones recíprocas? ¿Qué será eso de funciones recíprocas? Bueno, pues las funciones recíprocas son como aquellas cuyo resultado es el inverso multiplicativo de las del seno. Vamos a mirar. Las siguientes. El seno del ángulo es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces su recíproca se llama cosecante. Y esa cosecante se simboliza como CSC del ángulo. Y como el resultado del seno es el inverso multiplicativo de la cosecante, es como si nosotros hiciésemos la operación inversa. La hipotenusa en el numerador y el opuesto en el denominador. Entonces me queda que la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Siguiendo la misma metodología, pues tenemos el coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, y su función recíproca, que se llama la secante. Entonces la secante se simboliza con SEC de teta, y es al revés, ¿no? Si este es adyacente sobre hipotenusa, va a ser hipotenusa sobre adyacente, y asimismo la tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo tiene, que es el opuesto sobre el adyacente, tiene su recíproca, que se llama la cotangente. Y la cotangente en nuestro caso se simboliza con cot, se abrevia con cot de teta, y es igual si es la tangente opuesto sobre adyacente, es adyacente sobre opuesto. Este cuadro que voy a subrayar acá, este cuadrito, es el cuadrito de las razones trigonométricas, todas las 6 razones trigonométricas que nosotros estudiamos para solucionar cualquier tipo de triángulo rectángulo.